Bueno, la reunión pasada hablábamos y les compartía sobre la esperanza. Y habíamos visto Romanos 5 y compartimos sobre la fe, sobre la esperanza y sobre el amor, porque lo mismo que habla Corintios 13 habla ahí Romanos 5. Habla de la fe como convicción y certeza absoluta de quién es Jesucristo para nuestras vidas, y hablamos de que eso nadie lo puede quitar, nadie lo puede reducir ni minimizar, nadie lo puede apagar en nosotros, porque eso no es de nosotros, sino es un regalo de Dios. Eso va a estar impregnado durante toda nuestra vida. Aún hablábamos de aquellos que están pasando momentos difíciles, algunos que han venido el año pasado y no están, otros vendrán en las próximas reuniones con dificultades, con diferentes problemas y demás, pero hablábamos justamente de que aún en los peores momentos de un cristiano, aún en los peores momentos que puedas pasar en tu vida, si vos te sentás con un cristiano nacido de nuevo y le preguntás quién es Jesucristo y si cree lo que hizo Cristo en la cruz, él nunca va a negar lo que Cristo hizo en la cruz. Aún viviendo la peor vida, aún llevando la peor condición como cristiano, eso no va a poder desarraigarse nunca de su corazón, porque eso fue dado de Dios y ni siquiera él mismo lo puede quitar, lo va a perseguir toda su vida. Y esa es la fe que Dios nos dio para salvación. Ahora, después hablamos de la fe, hablamos también del amor. Y hablamos del amor, Dios es amor. Hablamos de que no solamente Dios es amor, sino que el amor permanece para siempre. Y yo le decía que todo el mundo sabe definir muy bien la fe, todo cristiano sabe definir bien la fe y sabe definir muy bien el amor, pero muy pocos saben entender y definir la esperanza. Y hablamos sobre la esperanza, y hicimos hincapié en la esperanza, y hablamos que la esperanza es esperar con paciencia, con optimismo, con agrado, confiado. ¿En qué? En la gloria de Dios. ¿Cuál es la esperanza mayor nuestra? Es encontrarnos cara a cara con nuestro Salvador. ¿Cuál es la esperanza mayor que tenemos? Que nos vamos a encontrar con Él. Venga por nosotros, vayamos a su presencia. Eso es garantido. Vamos a estar en su presencia. Esa es la esperanza mayor. Pero también Romanos dice que no solamente nos vamos a gloriar, nos vamos a alegrar, porque nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Salvador, sino que también nos gozamos y nos gloriamos, nos alegramos en las tribulaciones, en las pruebas. ¿Por qué? Porque nos perfeccionan, porque ejercita el carácter del Espíritu Santo en nosotros, paciencia. Y esa paciencia forja nuestro carácter a un carácter maduro. Y aún así encontramos esperanza, y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué está diciendo Pablo en los Romanos ahí? Que aún tus problemas y las circunstancias que estás viviendo hoy, no me importa cuál puedan ser, si vos realmente tenés esa fe impregnada, sellada por el Espíritu Santo en tu vida, tenés la capacidad dada de Dios, porque el amor de Dios se derramó en tu corazón, de poder ver la vida, aún las tribulaciones, con esperanza, porque entendés que aún lo que está pasando es permitido por Dios, que va a orar para tu bien, para seguir impregnando la imagen de Cristo en tu vida, para la gloria de Dios. Y hablábamos de lo importante, y qué increíble es ver que siempre nosotros quedamos de lado y lo único que hablamos es de Cristo, y cómo Cristo obra, y cómo se lleva la gloria, y cómo todo apunta a Cristo y nada apunta a nosotros. Eso es increíble, que podamos ver la vida de esa forma, que podamos ver nuestras tribulaciones y nuestras pruebas y nuestras dificultades como permitidas, siempre y cuando sean porque vos estás procurando vivir en la voluntad de Dios, y son situaciones que escapan de tu voluntad, vamos a decir, no son generadas por tu pecado, y aún así, las que son generadas por tu pecado entran en el área de la soberanía de Dios. Pero Dios no nos llama, vengan y descansen en mi soberanía. No, descansen en mi voluntad, hagan mi voluntad, lleven el yugo, ligera mi carga, van a encontrar descanso a sus almas. No nos está llamando a dejen su vida a merced de mi soberanía. No, porque Dios nos llama a vivir en su voluntad, a santificar nuestra vida. Ahora, cuando nosotros, como cristianos conscientes, buscamos otra alternativa, queriéndonos poner por encima de la palabra de Dios, salimos de los parámetros de su voluntad. Cuando digo su voluntad es lo que Dios espera que nosotros hagamos y le es agradable a Él. Salimos de sus parámetros y ahí estamos fuera de su voluntad, de lo que Él espera que nosotros hagamos. Pero Él no está fuera de eso, Él sigue estando ahí. Pero ahí ya está su soberanía. Y Él no te llama a decir, bueno, descanso en su soberanía. Él nos llama a descansar en su voluntad, a encontrar descanso y paz en nuestro corazón haciendo la voluntad de Dios. Muchos cristianos caminan hoy
por fuera de la voluntad de Dios, y en la gracia de Dios lo sostiene la soberanía de Dios. Pero no voy a entrar en la soberanía de Dios porque no es lo que voy a hablar, porque yo quiero que tengan un paneo general de lo que veníamos hablando el domingo pasado. Anterior al domingo pasado hablamos sobre, capaz que se acuerdan o no, la palabra era media extraña, catalaleo, una palabra en griego, que significa murmuración. Y vimos algo interesante, eso lo vimos en Santiago capítulo 4. De hecho, Santiago durante todo el COVID lo fuimos haciendo de manera en serie y fuimos viendo todo Santiago y ya estamos casi terminando, lo voy a seguir en Santiago hoy. Y lo último que vimos fue juzgando al hermano. Y vimos la palabra murmuración. Y vimos que la palabra murmuración ahí, que nosotros estamos acostumbrados a que murmurar es hablar de alguien mal cuando no está presente, pero en griego tiene más profundidad. Y Santiago les estaba diciendo a nuestros hermanos en aquel tiempo, no murmuren los unos de los otros, se lo leo rápidamente, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley sino juez. Y ahí no está diciendo una suerte de no nos hablemos, no tenemos que reprender el pecado, no tenemos que exhortar a alguien, no tenemos que juzgar a alguien según la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Acá está hablando que estos hermanos estaban en una posición tan orgullosa, creían que sus vidas espirituales eran mayormente espirituales que las de los demás, la forma en que llevaban su vida era superior a los demás, por eso juzgaban la forma en que vivía la vida cristiana a sus otros hermanos. Fíjense cómo es el tema, que murmurar significa también difamar, traicionar y criticar subjetivamente. Hablamos de traicionar, obviamente, es no cumplir a la palabra que uno habla, las acciones que uno promete hacer. Que difamar es hablar mal del buen nombre, del honor o de la buena fama que pueda tener una persona sin tener, obviamente, argumentos sólidos. Y criticar subjetivamente es criticar según mis sentimientos. Es establecer un juicio escrito o verbal hacia otros según los sentimientos que yo pueda tener. Eso es crítica subjetiva, no es crítica objetiva, que sería más al lado de cómo debe juzgar el cristiano a la luz de la palabra. Pero como le dije que no íbamos a enseñar eso, sino que estamos enfocándonos en estos hermanos que estaban esparcidos por todas partes, que vivían su vida, habían prosperado, habían logrado establecerse en otros lugares, con otras culturas y demás, pero así todo creían que la forma en la que llevaban su vida espiritual era mayor que la de sus hermanos. Por eso se difamaban unos a otros, se traicionaban y se vivían criticando los unos a los otros. Un desastre. Ahora, el capítulo 4, ya lo vamos a terminar hoy, con el favor de Dios. Comienza hablando de la amistad con el mundo. Si también se acuerdan que hablamos de la amistad con el mundo, Santiago les escribe a estos hermanos, porque ellos, que se creían súper espirituales, se creían maduros, se creían prósperos, se creían de buen nombre, estaban haciendo amistad con el mundo. ¿Y qué era amistad con el mundo? Era hacer amistad con la inmoralidad del mundo, con los valores inmorales del mundo. En el contexto de Santiago, incluso el mundo no existía, América no existía para ellos. El mundo era Europa, un poquito de Asia, un poquito más para el lado de África, si quieren ponerle, y nada más. Ese era el mundo que ellos tenían. No conocían ni la mitad del mundo. Ahora, cuando Santiago escribe esto, no está hablando del mundo como lugar físico, sino está hablando de valores. Está hablando de valores inmorales. Esos valores inmorales del mundo son los valores inmorales que vive y usa Satanás para arrastrarnos. Fíjate que Santiago cómo les escribe, y me llamó mucho la atención cuando les compartí esto, que él le dice que no se hagan amigos del mundo, que almas adúlteras, no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, amigo de la moralidad del mundo, por tanto, inmoralidad. Ahora, más abajo Santiago le dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y huyan de ustedes. Y qué interesante, porque no dice resistan a Satanás, sino resistan al diablo, le aplica su oficio, engañador, calumniador. ¿Qué está hablando el contexto? Están siendo engañados y seducidos para abrazar la inmoralidad del mundo. Esa inmoralidad es propiamente del engañador, de Satanás. Resistan al diablo. Y hablamos que resistir era pararse en contra, oponerse, contradecirlo. Contradecir, tu vida tiene que contradecir, tiene que oponerse y pararse en contra de la inmoralidad del diablo.
que es la que ha esparcido por todo el mundo. Sométanse pues a Dios. Y la palabra someteos acá en gallego, digamos, también tiene más profundidad. Reflexionen y obedezcan. Esas dos palabras entran dentro de someterse. Y si ustedes leen el contexto, Santiago les escribe: no sean amigos del mundo, no hagan amistad con la inmoralidad. Y después dice: sométanse, reflexionen y obedezcan. ¿Qué quiere decir? ¿A qué? Dice: sométanse pues a Dios. Reflexionen y obedezcan a Dios. ¿En qué tengo que obedecer? En todo lo que les vengo hablando. No hagan alianza con el mundo, no hagan alianza con la inmoralidad. Acérquense a Dios, y se acercará a ustedes, purifiquen sus corazones, etcétera, etcétera. Llega al verso 11, estoy leyendo Santiago capítulo 4. Hermanos, no murmuren los unos de los otros. Eso fue lo que le compartí, la prédica sobre catalaleo, de murmurar. Hablábamos de que aquel que cree, por ejemplo, yo decía, Dios nos llama a amar dentro de sus parámetros, y de repente podemos tener una persona que dice: bueno, yo doy amor dándole de comer a ciertas personas, y otro dice: yo muestro el amor de Dios dándole un abrazo a la gente. Ninguno de los dos peca, porque eso está correcto delante de Dios. Ahora, vamos a suponer que cualquiera de esas dos personas mira al otro y lo critica porque dice: no, yo creo que en realidad, si vos amás, tenés que mostrar el amor de Dios, tenés que dar un abrazo, no tenés que salir a dar de comer a la gente. Otro dice: yo creo que hay que salir a dar de comer a la gente, no dar un abrazo. ¿Alguno peca de los dos? En realidad la acción no peca ninguno. Lo que está pecando es el que cree que es más espiritual o más maduro porque lleva esa forma en mostrar el amor de Dios. Eso es lo que pasaba con estos hermanos. Creían que la forma en la que... No estamos hablando de personas pecadoras, de hermanos que están pecando. Estamos hablando de cristianos que buscaban llevar su vida adelante, y otros hermanos que también llevaban a buscar su vida legítimamente delante de Dios, pero se miraban y ahí estaba el pecado. En creer que su vida era más espiritual o estaba más elevada, por decirlo de una manera, que la vida de su hermano, que la llevaba de diferente forma. Ahora, en este contexto es en el que nos vamos a parar. Vayan ahí a Santiago, supongo que ya están en el capítulo 4. Les hice un breve y rápido resumen para ponernos en contexto. Ya estamos terminando con esta carta y fue mucho más profunda de lo que sinceramente yo esperaba. O sea, cuando empezás a encontrar cada pasaje, empezar a prestar la atención que merece, empezás a encontrar una infinidad de cosas para poder compartir. Pero estos hermanos, así a gran rasgo, como les decía, estaban dispersos. La persecución comenzó con Esteban y ellos empezaron a escapar. Después de que Esteban fue apedreado, ahí estaba también Saulo. Y la iglesia empezó a esparcirse. Desde ese momento empezó a escapar, a irse de un lado y a otro. Algunos se asentaron en diferentes tierras, con diferentes culturas, con diferentes lenguas. Y algunos empezaron a irles muy bien, a otros les empezó a ir muy mal. Por eso también esta carta reprende la parcialidad entre unos y otros, hacer diferencias. En fin, llegamos al capítulo 4. Y vamos a leer hoy desde el 13 al 17. Con el favor de Dios vamos a terminar este capítulo. Y ahí tienen por título, por lo menos el mío: no se gloríen del día de mañana. ¿Sí? Y fíjense, porque yo meditaba en esto y digo: wow, Señor, es increíble. El domingo pasado hablé de ser esperanzados, de vivir una vida de esperanza. Y sí, el mensaje fue: no pierdas esperanzas. Si perdés las esperanzas, no pierdas esperanzas. La esperanza viene enfocada según lo que dice la palabra. Y no pierdas esperanzas. Seguí confiando, seguí esperando pacientemente, pero no es haciendo lo que a vos te parezca, sino en su voluntad. Ahora, vamos a ver el otro lado, para no irnos de un extremo a otro. Y en esta semana estuve hablando con algunos, dialogaba con algunos, con otros, y todo lo que me hablaban, yo decía: uy, esto lo voy a decir, esto lo digo en la próxima reunión, esto lo quiero decir en la próxima reunión. Porque todo me sumaba y todo me aportaba, ¿no? Le voy a leer ahí los 3 pasajes, los 5. Dice: vamos ahora a los que dicen:
hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no saben lo que será mañana. Porque, ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Santiago termina este capítulo también dirigiéndose a este grupo de hermanos. Como les decía, se creían mejores que los demás, pero sí, todos también buscaban tener alianza o amistad con la inmoralidad del mundo. Y ahora le dice, vamos ahora, otra versión dice, a ustedes quiero decirles, hoy y mañana, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se esparce por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es lo que está intentando Santiago hacer en esta carta? Santiago lo que está intentando en este momento de la carta, hacerles ver el orgullo que tenían en el corazón a nuestros hermanos. Fíjense que nuestros hermanos, en el ejemplo que pone Santiago, dejaron fuera de la ecuación, si podríamos decirle así, a Dios. No solamente a Dios, sino al prójimo, para colocar a su familia, a sus hermanos en la fe o quien quieran colocar. Ellos dejaron fuera de la ecuación a Dios. Vamos a ver ustedes los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Yo. Planeo mi vida y todo lo que sucede alrededor según lo quiero y lo pienso para mí. Eso es lo que está reprendiéndoles. Ustedes se creen mejores y más espirituales que los demás, se creen que son mejores que la ley, porque se sientan como jueces, porque no solamente creen que lo que el hermano está haciendo, que es obedecer la ley, es correcto, sino que le tienen que agregar algo más, según lo que a ustedes les parece, por lo tanto se van poniendo por encima del juez, que es nuestro Señor Jesucristo, y no son hacedores de la palabra, sino son jueces. No solamente eso, sino también que pasan pensando todo el tiempo en cómo llevar su vida según a ustedes les parezca, y no según Dios. Ahora, no me quiero perder ningún punto. Indudablemente, cuando el Señor, en el verso 14 dice, cuando no saben lo que será mañana, ninguno de nosotros puede saber lo que será mañana. Y ahí está donde nosotros encontramos el descanso de nuestra esperanza, nuestra fe. Nosotros hablábamos el otro día, ¿no? Nosotros no estuvimos en el momento de la cruz, no estuvimos en ese momento, no caminamos ahí, pero tenemos una convicción tan clara y tan fuerte como si hubiésemos estado ahí. ¿Y eso cómo se generó en nosotros? Eso es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. No hay forma en el hombre que tenga una convicción absoluta si no es por haber oído con fe la palabra de Dios. Y eso es lo que nos sostiene. Ahora, tampoco sabemos cuándo va a ser el momento en que Él va a venir por nosotros. Estamos convencidos de que va a ser así. ¿Por qué? Porque eso también es dado de Dios y puesto por el Espíritu Santo a nosotros. Ahora, tenemos garantía. Él viene por nosotros. Él murió y resucitó por nosotros. La línea de tiempo que hay entre medio no la conocemos. Los porvenir, los por mayores, los por menores, las situaciones. Y nuestros hermanos tampoco lo conocían. Pero nuestros hermanos no tomaban en cuenta a Dios tampoco. Entonces yo hoy quiero ver la otra cara. Una cosa es vivir esperanzado y otra cosa es irse al extremo como estos hermanos. El punto neurálgico de esto ronda en el versículo que sigue, le voy a leer, que es el verso 15. Que ahí dice, y si quieren titulamos esta prédica, si Dios quiere. Dice, en lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto
o aquello. Así es como deberían proceder, le dice Santiago a nuestros hermanos. Así es como debemos proceder nosotros, nos dice Dios esta mañana también. Así como deberíamos vivir. Si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Yo tenía un amigo que tenía la costumbre de, yo le decía para hacer algo un día, otro día, lo que sea, me decía siempre, si no me morí, nos juntamos, si no estoy muerto, nos juntamos. No era cristiano ni nada, ¿no? Y lo hacía con mucha soberbia, con mucho orgullo, más que estos hermanos que están acá escritos. Pero es bíblico igual. Porque acá dice, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, estoy vivo para lo que... Ahora, es tan importante aclarar cada punto de esto para no irnos a los extremos que haría 10.000 prédicas, porque tampoco es... Bueno, entonces... no voy a ser de los que dicen mañana haremos tal cosa o tal otra porque no sé ni si voy a estar vivo. Yo no planifico nada en mi vida. No, eso es negligencia. Dios nos llama así, a planificar, a visionar hacia adelante, a prepararnos por lo que va a venir. Si nosotros tenemos esperanza, estamos confiando en Dios, no nos vamos a quedar esperando que se abra la puerta para que, no sé, un día me llamen y me digan todo lo que yo esperaba que suceda. Yo tengo que ir a trabajar en pos de eso. Si no caigo en la negligencia. Ahora, fíjense qué importante esto. Y acá esto es lo que hoy quiero que se lleven para reflexionar y para que meditemos todos. Acá el problema no es solamente orar de palabras. Si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Porque vos y yo lo hacemos, y yo sé que todos ustedes, espero que lo sigan haciendo, oramos de esa forma. Señor, si es tu voluntad, si es tu voluntad quiere decir, si Dios quiere, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Viviremos, haremos esto, haremos aquello. ¿Sabes dónde se encuentra el problema en nuestro corazón? El problema no está en orar, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Así deberíamos decirlo, sí, correcto. El problema radica, y radicaba en nuestros hermanos, y radica hoy, y Dios lo viene a erradicar. Cuando realmente Dios dice, no quiero. Ahí es el problema. Yo creo que estamos todos preparados para recibir el quiero de Dios. El Señor, si vos querés que estoy vivo, quiero hacer esto o aquello. Ya oré en su voluntad, me lo va a dar. Lo quiero. Y el mensaje para hoy, para todo comienzo de la vida cristiana, desde los que están pecando conscientemente a los que están buscando vivir una vida en santidad y en orden delante de Dios. El primer paso para todo cristiano es aceptar la realidad. Aceptar la realidad que te está tocando vivir hoy. Hay una gran cantidad, un porcentaje altísimo de cristianos que viven negando la realidad que les toca vivir. Niegan la realidad en la que les toca vivir. Para el que peca, la realidad que les toca vivir, no estoy diciendo, tengo que aceptar la realidad, soy un drogadicto, consumo drogas, ¿qué le voy a hacer? No estoy hablando en esa soberbia. Soy un pecador, esa es la realidad, y necesito un salvador, esa es la realidad. Tengo que aceptar la realidad. Mi pecado me está alejando de Dios. Esa es la realidad. Tiene que aceptar la realidad. El cristiano, que es probado, gracias a Dios lo predicamos la vez pasada, el cristiano en las pruebas, en las tribulaciones, es probada su fe. También en Deuteronomio dice lo mismo. Siempre Dios está probándonos a ver si algo de servirle o no, o con qué corazón vamos a servirle. El tema es que a veces no se ajusta, vamos a llamarlo así, que Dios me perdone, pero no estoy diciendo con intención de pecar, no se ajusta su voluntad a nuestros parámetros. Entonces, oramos por algo, Dios responde, pero no respondió como yo esperaba, no llenó mis expectativas. Y si no llenó mis expectativas, ya estoy mal, ya está todo mal, mi vida está mal, mi entorno está mal, todas las cosas que suceden están mal, no entiendo qué está sucediendo, no entiendo qué es lo que me está pasando. Pero ¿qué tenés que entender? Que Dios no quiso hacer lo que vos querías, o que lo que vos querías no lo va a hacer de la forma que vos esperás. Y el primer paso es aceptar la realidad. Eso no significa no tener fe, no tener esperanza de que Dios pueda seguir obrando, que Dios va a seguir obrando, que Dios va a seguir trabajando, que Dios puede terminar dándote el deseo de tu corazón o obrando de la forma en la que vos esperás.
Pero la realidad es que mientras tanto y durante uno tiene que aceptar la realidad en la que se encuentra. El pecador, para poder llegar a Cristo, tiene que aceptar su realidad, es pecador. El cristiano, cuando ora fervientemente, con fe, con convicción y certeza, y espera que no llueva y que salga el sol, y se despierta y está lloviendo, tiene que aceptar la realidad. Señor, yo voy por fe sin paraguas, porque aunque está lloviendo, yo creo que vos vas a correr las nubes y salís y te mojás todo. Y capaz que la lluvia se va en 2 horas, no lo hizo como vos esperabas. Pero si vos hubiese sido prudente, salías con un paraguas, no te mojabas, y después salía el sol y decías, paz, gloria a Dios, salió el sol, gracias Señor. Entonces, el no aceptar la realidad nos genera una vida imprudente, negligente, inmadura. Y cuando tenemos que tomar decisiones difíciles o cuando tenemos que dar pasos en Dios difíciles, no se trata que Dios es como un McDonald's que vas y te pedís algo y te lo dan en 2 minutos y te fuiste con eso terminado calentito en la mano. Porque Dios lo puede hacer así y más rápido todavía. O capaz que no lo hace así. Y ese es el problema del cristiano, aceptar que Dios lo puede llegar a hacer como no esperás o como no querés. Y aceptar eso golpea y sacude nuestro orgullo tremendamente. Fíjate lo que dice la carta a nuestros hermanos esparcidos en aquel tiempo. El 16. Pero ahora ustedes se jactan en sus soberbias. Pero ahora ustedes se jactan. Ustedes alardean, presumen de sus planes pretenciosos. Y lo único que evidencian es la soberbia que hay en sus corazones. ¿No te encontraste nunca en esa situación? Yo una cantidad de veces. ¿Nunca te encontraste creyendo que va a ser como vos crees y como a vos te parece? Una cantidad de veces. Ahora nuestros hermanos vivían de esa forma. Y el Espíritu Santo, sabiendo que estaban así, esparcidos aparte por todas partes, inspira a Santiago para que escriba estas cartas y se las envíe para ordenar sus pasos. Miren lo que cierra el capítulo 4, inmoralidad que está con el mundo. O sea, soy cristiano, Dios me llamó a vivir para su gloria, pero sigo intimando con la inmoralidad del mundo. Y hablamos que la inmoralidad, o sea, no estamos diciendo que no voy a ver televisión, no voy a ir al cine, o no voy a ir a un espectáculo de teatro, no voy a ir a un espectáculo de música, no voy a salir a pasear a una feria, no voy a salir a comprar ropa, porque todo es todo el mundo. No, estamos hablando de que uno tiene que saber que no puede congraciarse, ni abrazar, ni adoptar las costumbres, ni la inmoralidad que enseña el mundo. Y tenemos que tener la convicción clara y la certeza absoluta de quién es Cristo, fe, para poder pararnos firmes en contra de eso. Nuestros hermanos no eran así. No solamente no eran así, sino que creían que porque prosperaron económicamente, se asentaron en diferentes lugares, llegaban a la iglesia creyéndose súper espirituales, venían otros más humildes, nos miraban con cara de, oh, no, este está en pecado. Y quedaba de lado. No solamente hacían eso, sino que, miren, dicen que murmuraban, y hablábamos que murmurar también es traicionar. Fíjate que estos hermanos, que son de parte de una iglesia, en aquel momento, en diferentes iglesias, probablemente, como vos y como yo, se contaban cargas, se contaban necesidades, se pedían oración. Estaban ahí, eran hermanos, como nosotros. Ahora, ¿qué pasaba con ellos? Se traicionaban, se difamaban. ¿No te encontrás ahí? Gloria a Dios si no te encontrás ahí. Se difamaban, hablaban del mal, o sea, tenían un hermano, como les explicaba la vez anterior, lograba hacer algo en su vida, avanzaba en su vida. No, pero ¿sabes lo que es él? En realidad, vos vas a ver que en cualquier momento te vas a dar cuenta que no es como se está mostrando. Pero Dios se arrepintió, está caminando, el Señor lo está bendiciendo. ¿Por qué lo vas a difamar de esa forma? ¿Por qué lo vas a traicionar? No, porque Él me contó. Él me contó, no sabe lo que me contó el otro día. Entonces no es tan así como está mostrando. Pero te está contando una carga para que ores por Él. Y no digo que esté pasando acá. Espero que no pase. Pero va a pasar. Y capaz esté pasando. Pero lo que pasaba a nuestros hermanos era eso. Se difamaban. Se traicionaban. La vida cristiana hace 2000 años. Y la mirás hoy y decís, ¿qué cambiamos? No cambiamos nada. No aprendimos nada. Seguimos igual. Difamación, traición, crítica.
que nosotros la llamamos sabiamente constructiva, pero no es constructiva. Es crítica subjetiva, que es movida según mis sentimientos. Fíjense, les cambio el panorama y me pongo como ejemplo. Recién fui realmente conmovido por ustedes y por Dios, porque Dios los usó a ustedes. Ahora, yo voy a cambiar la prédica porque mi estado de ánimo fue tocado y me sentí realmente honrado. Eso sería criticar o predicar subjetivamente. Les voy a predicar ya feliz y con una sonrisa en la cara porque ustedes me honraron con un regalo o porque es mi cumpleaños y celebran conmigo estando acá hoy. Para mí es un privilegio poder compartir la palabra de Dios un domingo. Pero si yo comparto según mis emociones, me habló mal uno de ustedes y vengo enojado y les hablo con cantidad de disparates. Estoy hablando subjetivamente, según mis sentimientos y según mis emociones. Eso hacían nuestros hermanos. Ellos se difamaban, se traicionaban y se criticaban subjetivamente. Según cómo estaba el ánimo de uno, vino a traer esto, pero vino a traer esto, pero viste lo que es. No, pero vino a traer algo. Es decir, son ejemplos que ni siquiera tengo a nadie en mente, pero los veo acá. Ahora, Santiago le dice, no solamente esto, ustedes dicen, haremos esto, haremos los otros, tienen pensado todo el año planeado. Fíjense cuántas profecías, porque es la última parte, ¿no? ¿Cuántas profecías se cayeron al piso y cuántos años de victoria se cayeron al piso con el COVID? En cantidad de iglesias. Este es tu año, este es el año de jubileo, el año de prosperidad, el año del renuevo, el año de la restauración, el año de la misericordia. No pasa nada de eso. Todos al seguro, sin trabajo. Es así. Entonces, ahí está, ese tipo de hermano refleja claramente este tipo de hermano de la palabra. El que analizaba su vida futura y era toda exitosa, pero no estaba nadie en sus planes, solo él y lo que él quería alcanzar. Ni Dios entraba en la ecuación. Y no podemos caer en eso. Ni aunque vos empieces a prosperar, pueda ser espiritualmente, económicamente, materialmente, o de lo que quieras poner. No podemos permitirnos caer en esto, en creer que va a ser lo que nosotros queremos que sea. Porque se te va a ir la vida esperando que sea lo que vos querés que sea. Y te vas a perder una cantidad de cosas que Dios quiere obrar en tu corazón. Ni siquiera, porque eso es el otro tema, como lo hablábamos en la reunión pasada. Todos dicen, esto pasa porque el Señor está orando en todos sus corazones. No, esto pasa porque Dios está orando en mi corazón y me lo tiene que hacer pedazos para que se arme la imagen de Cristo. Y nos cuesta aceptar el que Dios diga, no voy a hacer lo que vos querés. No vas a llegar a los años que vos querés. O no vas a llegar al lugar que vos querés. O no vas a recibir lo que vos querés. Y yo no te estoy diciendo, mata tus sueños y deja de visionar y esperanzarte y prepararte. Todo lo contrario. Yo quiero que vos como cristiano madures y te prepares para saber lidiar con el no de Dios. Porque te lo vas a encontrar más de una vez en tu vida. Con el no de Dios. Y aceptar la realidad que te toca vivir. Y que las consecuencias, las cosas que puedas estar viviendo son producto de tus acciones. Cuando vos te encontrás así, te derribás delante de la presencia de Dios. No hay ninguno de nosotros que se pueda quedar parado frente a esa realidad. Porque te vas a dar cuenta de lo limitado que sos. De que cómo querés sí o sí siempre buscar la manera en la que Dios termina haciendo lo que vos esperás. Y si Él no lo avala, buscar la manera de hacerlo igual. Como cristianos luchamos con eso. Nuestros hermanos luchaban con eso. La carta no fue escrita porque el Espíritu Santo estaba aburrido y tenía ganas de decirle algo a Santiago. La carta fue escrita porque había hermanos luchando con esto. Había una iglesia que se estaba lastimando con esto. Y no hablo como iglesia local únicamente, sino como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Iglesia con I bien mayúscula. La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Que sean uno, Padre, como nosotros somos uno para que el mundo crea. Y ahí tiene que estar por encima de todo. Si la sangre de Cristo los limpió, nueva criatura son. Nosotros nos vamos a encontrar en situaciones, lo hablaba con otros hermanos, y sin saber que iban a compartir esto, y me decían, pero dentro de la iglesia misma, local, pasa que tenemos diferencias con nuestros hermanos. Claro que sí, cuanto más con las iglesias. Y
O vos dejás de ser hijo de tu padre o de tu madre porque no te gustan, o vas a dejar de ser hermano o hermana de tus hermanos porque no te gustan. Seguís siéndolo hasta el final de los días. Y Dios te va a decir, seguí amando. Seguís amando. Tenés que aprender a amar. No es, ya no les escribo tanto, ya no los visito tanto, ya no les hablo tanto, o ya no me gustan, ya no los quiero, me han lastimado. Está perfecto. Uno tiene que sanar, uno tiene que apartarse si es de tropiezo, todo lo que vos quieras. Pero que eso no sea la excusa para no madurar y saber ejercitar el perdón. Que eso no sea la excusa para no ejercitar una vida de piedad, una vida de santidad. Porque sí está bien, si me das de tropiezo no me voy a acercar a una persona. Si no es el testimonio de la persona, no me voy a acercar porque voy a amarrar mi testimonio. Está bien, suena lindo y suena maduro, suena espiritual. Pero vos y yo tenemos que amar. Y si Dios nos llama a amar, es buscar la manera que en el momento que Dios te coloque en esa situación, se pueda ver la luz de Cristo reflejada en tu rostro. Y que puedas abrazar con el amor de Jesús. Porque si aún así esa persona fuese pecadora, calumniadora, o hereje, lo que vos quieras poner, hay un instrumento parado delante de él, que sos vos, para mostrar la luz de Cristo. Y que esa persona pueda ir al arrepentimiento. Y no, quiero salvaguardar mi vida espiritual, no me contamino. No, sos la luz de Cristo puesta en el mundo. Él está a través tuyo. Sos el que influencia, tenés que influenciar tu vida a los demás. Pero tengo que estar firme en santidad. No puedo andar como andaban mis hermanos esparcidos. Y en este momento eran ex-judíos, todos cristianos nuevos, hebreos, vamos a llamarle. Pero ellos igual alardeaban. Alardeaban de sus planes pretenciosos, alardeaban de lo que hacían. ¿No te encontraste nunca alardeando de las cosas que has hecho? Pero todos, en mayor o menor medida, terminamos cayendo muchas veces en eso. Y eso es lo que no podemos permitirnos que nazca en nuestro corazón. Necesito decir presente. Como le decía la reunión pasada, necesito que me pasen la mano por la espalda, necesito el reconocimiento, necesito que me digan que está bien. No está mal, porque anima el corazón, alienta cuando a uno se lo motiva, cuando a uno le dice, mira, estuvo buenísimo. Pero si esa es justo tu área débil, y todavía estás procurando correr detrás para alcanzar, está mal. Está mal. El único reconocimiento que tenés que buscar, si querés buscar uno, es que cuando estemos delante del Señor diga, bien, buen siervo y fiel. Hiciste lo que era correcto, no más. Podés entrar a mi presencia. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada, en Jesucristo. En Jesucristo, nadie más que en Jesucristo. Y ahí tenemos que encontrar gozo y satisfacción, que es en Cristo. Miren lo que termina diciendo Santiago. Y es como, no tienen una escapatoria, hermanos. Y hoy es como lo mismo para mí y para vos, no tenemos escapatoria. Verso 17. Y al que sabe hacer lo bueno, ya lo sabemos porque nos lo acaba de explicar el Señor, y no lo hace, está pecando. Entonces, miren, yo lo voy a leer rápido, ahora me acordé de algo que fue unas prédicas más atrás. Porque acá también encontraba soberbia y yo meditaba en esto. ¿Cuántas veces esto? Son pecados que uno lucha, ¿no? Tantos años del Señor uno se encuentra en estas páginas siempre. Y decís, gracias Señor, no quiero que me vuelva a pasar. Mirá, en Jeremías 17, Jeremías viene a reprender, a exhortar al pueblo de Judá y le habla del pecado que está escrito en su corazón, ¿no? Y en el verso 15, yo le voy a leer rápidamente, dice, el pueblo de Judá a Jeremías, ¿no? Jeremías diciendo, he aquí ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ahora. ¿Qué pasaba? Jeremías estaba profetizando en contra del pueblo de Judá. ¿Está? En contra del pueblo de Judá. Pero como la palabra de Dios estaba hablando y no era como un microondas que salía calentita para que haga efecto en el momento, y muchas de las palabras que predicó Jeremías se cumplieron en la persona de Jesucristo. La palabra no es para mí hoy. ¿Por qué? Porque hoy no sentí nada. La palabra no es para mí mañana. ¿Por qué? No me pareció. ¿Qué tiene que ver? A ver, la palabra de Dios no es el pan de hoy, hambre para mañana. La palabra de Dios es el pan de vida para toda tu vida. Esto forma tu pensamiento, forma tu carácter, forma tu andar, forma tu vida. No es. Hoy la palabra no me bendijo. ¿Cómo que no te bendijo la palabra? Hoy no sentí. No.
a la imagen de Cristo, son herramientas que Dios te va a dar. No te sirvió hoy, como el pueblo de Judá, te va a servir en 10 años. Te va a servir en 15 años. Y Dios quiere que el Espíritu Santo te lo traiga a tu mente y digas, oh, sí, ya sé por qué sucede esto. Dios me dijo que no siempre va a ser como yo quiero. A ver, lo que quiero que nos quede claro es que yo decía en la reunión pasada, yo me siento extraño, ¿sí? Venir a compartir y decir, no pierdan las esperanzas. ¿Cómo no pierdan las esperanzas? Comenzamos en un lugar nuevo, es todo bien, está todo lindo, no pierdan las esperanzas. ¿Quiere decir que justo esté pasando algo que está mal hoy? Quizás muchos estaban pasando mal, de hecho una gran cantidad me mandaron mensajes y pudimos conversar de cosas que estaban pasando personales. Y ahí puedo decir, qué increíble Dios, enviaste la palabra por eso. Pero eso es una inmadurez de nuestra mente, uno mismo como pastor creer que porque si la palabra no le habló hoy a alguno de ustedes, Dios no habló. Jeremías ¿qué hacía entonces? Se mataba. Nadie responde a nada, Señor. Yo estoy hablando y la gente hace como si fuese sordo. Ezequiel, que predicó las bendiciones de Israel y pasaron en la persona de Jesucristo. Y todo el pueblo lo escuchó Ezequiel y bueno, yo qué sé, sí, no es para mí. Sí, también eran para ellos si hubiesen escuchado y si se hubiesen arrepentido. Pero las promesas se cumplieron en la persona de Cristo. Entonces las palabras que vos estás escuchando hoy y las que estoy escuchando yo forman mi vida cristiana. Forman el carácter de Cristo en mí. Si yo entiendo que son herramientas que son para vivir en mi vida personal, para que la refleje en mi vida congregacional, si querés sacarle congregación porque te hace sonar 4 paredes y personas adentro, tu vida de comunión con hermanos. Y por ende, después, al resto de las personas. Al incrédulo, a tu familia, a los que conozcas, que no conozcan a Cristo. Pero la vida cristiana es un todo. La Biblia es un todo para todos los días. Forma nuestra vida. Forma nuestro carácter. Y Dios nos avisa porque creemos que el Espíritu Santo envía su palabra, no porque está aburrido, como le decía, sino que el Espíritu Santo envía su palabra para advertirnos, para consolarnos, para alentarnos. Él la envía, no la envía por nada, la envía con un propósito. Y también esa palabra me queda chica, con varios propósitos, con propósitos divinos que nosotros muchas veces no vamos a alcanzar a comprender. Como les hablaba en otras prédicas atrás, vos estás viviendo tu vida sabiendo cómo va a repercutir eso a futuro. Y hablamos del rey Ezequías, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Porque terminó repercutiendo todo lo que él vivió en sus últimos tiempos en Daniel, en tiempo de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, vos decís, a mí no me importa vivir, que Dios venga a traer un juicio en 100 años y yo no voy a estar vivo. Pero viene el juicio por causa de tu pecado. Hice las cosas como, bueno, mientras yo estuve vivo, hice lo mejor que pude, total a mí. Pero va a dejar consecuencias si haces esto el día de mañana, no vas a estar. ¿Estás preparado para no estar vos en la tierra? ¿Qué herencia dejaste? ¿Qué ejemplo dejaste? ¿Qué herramientas dejaste? ¿Cómo repercute tu vida cuando ya no estés más acá? ¿Sigue hablando? Tus años se están extendiendo, como dice la palabra, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre y días te añadirán. Pero vos decís, tenía un amigo, un hermano de la fe, que me decía, yo creo que esa palabra habla de la honra que Dios pueda permitir en lo que uno hace en el transcurso de la vida. Nunca lo había pensado de esa forma. Que diga, qué increíble, como que tu voz sigue resonando, lo que Cristo hizo a través de tu vida sigue resonando aún no estés presente. Y les contaba, ¿no? Ver este lugar cuando se comenzó, yo estoy a estar muerto, mañana ¿qué va a ser? ¿Una casa esto? ¿Un comedor? ¿Seguirá siendo una iglesia? Pensando en algo material. Ahora, lo material es material, lo espiritual. Vos podés, hablamos, eso ahora sí me acuerdo, hablamos de los hijos, hablamos de la familia, vos podés llenarlo de cosas, llenar cosas materiales, podés darle de todo lo que quieras material. Ahora, vos morís mañana y estás seguro que tus hijos van a seguir a Cristo porque vieron el clamor, la vida de oración, la vida de negación que tuviste a lo largo de tu andar. Es lo mejor y lo más valioso que le podés dar, es el ejemplo de seguir a Cristo que le puedes dejar, es eso, tu vida cristiana, tu vida que ellos pueden decir, mi madre era un desastre, no sabes, se pasaban peleando, discutían, pero yo me acuerdo que después
se ponían mal de verdad y lo veía siempre llorando y hablando con Dios pidiéndole perdón. Eso no se olvida más. Y eso es lo que vale. La vida cristiana, el tiempo con Dios. No te estoy diciendo, quiero que me vean que lo haga para que les quede de ejemplo, pero los niños no se van a olvidar de eso. Y ellos van a ver la diferencia que hay y van a entender. Mi madre parece dos personas a veces, o mi padre parece dos personas. No que sean dos personas, tiene una vida cristiana que preocupa vivir y tiene una vida un desastre que es como la nuestra, que es la que pelea para querer estar de nuevo y lucha contra eso. Pero si vos se lo explicás a tus hijos van a poder entender más tu vida cristiana. ¿Vos supiste que vas a tener pensamientos malos y pelear con tus amigos? Bueno, a mí me pasa lo mismo. ¿A vos te pasa lo mismo? Sí. Y también lloro. Y también me equivoco, y me equivoco contigo también. Entonces va a decir cuando crezca, wow, sí, yo no lo entendía mucho cuando era chico, pero veía lo que hacía, veía cómo vivía. No estamos viviendo aparentar vida perfecta, super familia. Somos todos personas que estamos tratando de seguir a Cristo y aprender a vivir como Jesús. Y nos va a costar toda la vida. La santificación es un proceso, como hablaba con un hermano ayer, decía, ay, la santificación es algo que va... Y sí, la santificación nos persigue toda la vida. Eso es la responsabilidad de todo cristiano, santificar su vida, llevarla a la imagen de Cristo, purificar nuestros corazones. Y es justamente lo que no hacían nuestros hermanos. Nuestros hermanos no hacían eso. Ahora, yo no tengo más acá que no me quiero olvidar. Que es lo que decía al principio, se lo voy a volver a repetir para no olvidarnos. Lo que nos cuesta es aceptar con agrado la voluntad de Dios cuando ella no llena nuestras expectativas. Nos cuesta aceptar con agrado la voluntad de Dios y esto evidencia la condición de nuestro corazón orgulloso. Pero hay gracia de Dios. La gracia de Dios justamente es lo que está pasando en este momento, que podemos escuchar esto y nos podemos ver. La gracia de Dios es decir, Señor, me está dando la oportunidad de corregirme. Me está dando la oportunidad de poder pararme, no decir, quiero vivir una vida esperanzada, pero no quiero vivir y sacarte de la ecuación. Quiero vivir y decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero quiero preparar mi corazón para estar maduro para aún el Señor no quiere. No vayan a entender mal como les dije. No les estoy diciendo que no vivan una vida con fe, ni una vida desesperanzada. Todo lo contrario, con fe y con esperanza, pero con madurez. Con madurez. Porque muchas veces nos vamos a equivocar y vamos a creer que Dios va a querer lo que nosotros queremos y Dios va a decir que no. Y Dios va a decir que no. O no de la forma que vos esperás. Porque también eso pasa, no de la forma que vos esperás. Entonces, eso es lo que confronta nuestra vida. Saber que tenemos un Dios tan poderoso que Él lleva cuenta y sabe todo lo que nos sucede. Y está en su palabra, porque en Romanos lo dice claramente, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es conforme a los que en su propósito son llamados. Bueno, si vos fuiste llamado y tenés esa convicción absoluta, porque eso solo lo puede poner el Espíritu Santo en vos, tenés que saber que lo que estás viviendo va a orar para bien. Para bien. Y que ore para bien no quiere decir que ore como a vos te gusta, como vos quieras o como a vos te parezca. Entonces, nos lleva a ¿qué? A aceptar la voluntad de Dios. Tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Es difícil, indudablemente. ¿Por qué? Porque no estoy hablando... A ver, Abraham fue a entregar a Isaac. Y lo hemos leído millones de veces. Todos lo saben. Lo fue a entregar. ¿Qué fe la de Isaac? Iremos y volveremos. Vamos a adorar y volvemos. Todos dicen, Abraham ya sabía que iba a volver. Tenía fe, tenía esperanza. Sí, pero él tuvo que llegar al punto, minutos y segundos antes que Dios diga, realmente moriste a lo que vos querías. Realmente pudiste decir, él murió, realmente murió, Abraham murió lo que había en su corazón, murió, aceptó el no de Dios. Y él dijo, yo solo quería que vos aceptes el no, pero yo te voy a dar. Quería ver si estabas capaz de decir, puedo aceptar una realidad así. Acepto mi realidad. Podría haber permitido que lo sacrificara. No era el propósito de Dios. El propósito de Dios era ver el corazón de Abraham. Si Abraham realmente sabía lo que era morir a sí mismo. No estaba entregando ni nada más ni nada menos que a su propio hijo. Y en aquel tiempo su honra, su herencia.
cuán importante era para él. Pero así todo, él dijo, no, lo voy a hacer. No era el propósito de Dios. Dios quería probar su corazón, como Dios probó el tuyo y como Dios probó el mío. Pero hasta que no pase eso, que es, lo acepto Dios, estoy hecho pedazo. Estoy hecho pedazo. Ya está, lo tengo que asumir. Quizá no suceda otra cosa. Y digo quizá porque vuelve a lo mismo. A veces Dios quiere que sea no y va a ser no. Como les dije, para los que estamos en Cristo Jesús y procuramos la santidad y buscamos andar en su voluntad, no vamos a escapar de esto, también nos va a tocar. Dios va a llevar a cabo sus planes y no van a llenar nuestras expectativas. Muchas veces no van a ser como nosotros queremos. ¿Y por qué? Porque sigue trabajando en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra altivez. Muchas veces van a ser mucho más grandes de lo que creemos, de lo que pedimos o entendemos, como dice Pablo a los Filipenses, que Dios nos puede dar mucho más de lo que pedimos, entendemos. Pero si yo te predico solamente eso y no te predico la otra realidad que muchos viven, te estoy mintiendo. No te estoy hablando del Evangelio en su totalidad. Y yo lo que deseo es que podamos tener las dos caras. La balanza en el Señor. Exacto. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Sé tenerlo todo y sé tener nada. En todo y por todo tengo que ser enseñado. ¿Y cómo voy a ser por todo y en todo enseñado si siempre me dice que sí? Dios siempre hace lo que yo quiero y siempre llena mis expectativas. ¿Qué clase de soberbia es esa? Si siempre tiene que hacer lo que a mí me parece. Si tiene siempre que llenar mis expectativas. Si siempre tiene que salir por donde yo pienso. Siempre tiene que suceder lo que yo creo. ¿No será que hemos hecho al Dios a nuestra imagen y semejanza? Y obviamente tenemos que avanzar, y obviamente que esto confronta nuestras convicciones, y obviamente que esto confronta las áreas de nuestra vida. Y yo te la podría leer como millones de veces lo he hecho, y voy a hacerlo una vez más, porque esto podemos decir, estoy bien, yo voy a leer esto, ustedes mediten, quizá haya algunas que corregir, algunas que pulir, algunas que entregar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas 4 tienen algo en común. La perseverancia del creyente, que está asegurada por Cristo. Pero esa es la pregunta. ¿Persevero en la enseñanza? ¿Persevero en la palabra de Dios? Estoy perseverando, no es ser constante. Constante tenemos que ser, pero perseverar es seguir avanzando. Yo no puedo mantener constante, estoy ahí, constante. Vos puedes venir y sentarte todos los días acá. Quedamos reuniones de lunes a lunes y estás constantemente sentado ahí, pero tu vida no persevera en absolutamente nada. Entonces, perseverar, no es constante, lo constante está dentro de la perseverancia. Entonces, perseverar en la palabra, no puede ser que tengas 15 años, 20, 40 años en el Evangelio. Mañana vas a ser una persona de 50 años, 60, 70, 80, lo que quieras ponerle. Y es lo mismo, el Dios que conoces, lo conoces hasta cierta cosa, porque estoy limitado, porque yo me limito. O quizá no sea esa el área que vos luchás y lees acá y decís en la comunión unos con otros. Y encontrarlos, y sí hay, y lamentablemente tenemos cantidad de hermanos nuestros, hermanos realmente en Cristo, que debemos amar, que no están en ninguna iglesia. Pasan los años y siguen sin perseverar en la comunión unos con otros. Y luchan con eso. Pero no tenemos que ser los hermanos que estaba reprendiendo Santiago, que lo juzgaban y murmuraban de sus vidas, sino que tenemos que ser los hermanos que Dios puso para reconciliar al hombre con Dios. Ese es el ministerio que nos dio Dios a nosotros, de reconciliar a las personas con Dios. Misericordia, gracia, alentar los pasos, estar ahí, escuchar, abrazar. Miren, capaz que no es esa el área en la que están luchando. Y es en el partimiento del pan, en las oraciones, en la vida de santidad, el partimiento del pan, en la comunión de tu vida con Cristo. No voy a decir, yo leo todo el tiempo, soy pila de la palabra. No sabes, me encanta ir de casa en casa. Y ponés tic en esas dos cosas. Pero la santidad te la olvidaste. Apartar tu vida del mal, y no del mal cuando es visible, porque es muy sencillo, sino como decía David, en la integridad. En mi casa quiero andar en integridad. Estaba en uno de los salmos, ahora no me lo acuerdo, pero él decía que quería andar en integridad de corazón dentro de su casa. ¿Por qué? Porque cuando estás en el baño solo, encerrado, ahí es cuando tiene que haber integridad y poder ver si tu corazón fue transformado a la imagen de Cristo.
cuando nadie te está viendo. Ahí es cuando realmente decís, le gané. ¿A quién? A mí mismo me gané. Porque estaba siendo tentado también. Y también condimentado por el enemigo. Pero pude vencer en Cristo. Y vos mismo decís, maduré, no me está pasando. Esperemos que no siga pasando. Ahora, hay muchos que, como les dije, perseveran en la doctrina, perseveran en la comunión, pero no en la santificación. Y es una evidencia del verdadero cristiano que persevera en estas cosas. Ahora, como les decía, quizá el partimiento de pan, pero quizá no perseveran en la vida de oración. Y la vida de oración es el agua que te va a hacer digerir la palabra de Dios cuando vos escuchás la palabra. La vida de oración es el momento donde vos te entregás y te pones delante de la presencia de Dios. Dios viene, te aplasta y te has tirado en el piso y no puedes parar de llorar porque sabes que tienes un Dios poderoso que te está sanando, que te está limpiando, que te está levantando, que te está consolando. Ese es nuestro Dios. Y ese Dios lo encontrás en la oración. Así como te habla a través de la palabra. Entonces quizá sea esa el área en la que puedes estar cayendo o tropezando. Ahora me decís, todas las tengo un 100%. Está glorificado, prácticamente. No, todos tenemos que medirnos con esa vara todo el tiempo. Pero el ejemplo de lo que no tenemos que ser, lamentablemente, por nuestros hermanos están en la presencia de Dios, esperemos, quedó escrito acá por Santiago, la reprensión que hacía a nuestros hermanos esparcidos por todos lados. No caigamos en las inmoralidades, no juguemos con la inmoralidad, no nos hagamos amigos del mundo. Realmente debemos morir a eso. No podemos creer que la forma que llevamos nuestra vida espiritual es mayor que la de otros. Si vos realmente en tu corazón ínfimamente crees que vos sos mejor que otros de tus hermanos o más espiritual, estás pecando. Mirá cómo es la vara de alta en la gracia. Que tenés que darte cuenta que si vos frenás un poquito y pensás 2 segundos y decís, no, yo soy un desastre también. Yo sé que mi mente me perturba. Yo sé que soy mi propio enemigo el primero. Después viene Satanás y todos los demonios, toda la hueste de maldad. Pero el primero que estaba atentando contra mí soy yo mismo. Pero tengo que tomar medidas. Tengo que poner filtros en mi vida. No puedo permitirme seguir frenando la obra de Dios en mí. Y vos decís, no, pero Dios no va a ser igual porque Dios es poderoso y soberano. Sí, volvemos a lo mismo, pero no te quieras poner bajo la sombra de la soberanía de Dios cuando Dios te llama a andar en su voluntad. Ya sabes lo que tenés que hacer, el que sabe hacer lo que tiene que hacer y no lo hace, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, tenemos la balanza, digamos, por decirlo de una manera. Esperanzados, pero no negligentes. Aceptemos la realidad que estamos viviendo. No nos neguemos a lo que estamos viviendo. Sí, soy esta persona y lucho con esto. No me agrada ser así. Estoy pasando este proceso. Tengo que permitir a Dios obrar en mí. No estoy permitiendo a Dios que obre en mi vida. Lo digo y es muy sencillo, pero llevarlo a cabo sé que es difícil. Y yo no te digo que lo haga ya mismo. Que podría pasar y sería maravilloso. Porque te vas a ahorrar un montón de tiempo. Pero, seamos sinceros, hacemos la vida cristiana a nuestra imagen y semejanza y no en la voluntad de Dios muchas veces. Muchas veces. Y es para analizar esto, y es para meditar. ¿Qué le parece si tenemos tiempo todavía, nos podemos tomar un tiempo para adorar a Dios, para orar, para poder plantearle estas cosas? Si realmente estamos procurando vivir en su voluntad, si no, oremos, y escucha, esto es importante porque oremos por todos los hermanos que sabemos que están en nuestro corazón, que conocemos, sean de esta iglesia o no sean de esta iglesia, que puedan estar luchando y batallando con esto. Porque también tenemos el otro lado del corazón que solo piensa en sí mismo. No está mal que hoy pienses en vos si estás necesitando restauración, por favor. Lo que digo es que muchas veces pensamos nosotros mismos. Tomate tiempo para vos y después recordá a aquellas personas que sabés que necesitan el Evangelio y que vos podés ser ese instrumento para poder llevarlos a Cristo, para que ellos puedan salvar sus almas. Que pasen los que tocan, vamos a adorar a Dios y vamos a orar al Señor.